Muy buen día, profesor Dani Chamba. Hoy le quiero hablar sobre el tema que usted me dio a exponer, que es la revolución industrial, y sobre estos temas los cuales abarcan mucho a lo que es el avance en la humanidad, ya que cuando yo supe investigar de este tema me di cuenta que era un verdadero avance en la humanidad. Comencemos. ¿En qué año comenzó? Comenzó entre el año 1780 hasta 1840, específicamente en Inglaterra, en, en la ciudad de London. ¿Cómo veíamos esto? En ese momento, antes de que pasara oficialmente la revolución industrial, lo que llegaba a top a ese momento era la agricultura. Obviamente la agricultura a mano de obra era la que producía mucho, era la que veíamos que tenía un gran incremento de dinero y también que era la más conocida. Eso fue hasta que llegó la revolución industrial. Cuando vimos que llegó la revolución industrial, comparábamos la persona que era de mano de obra a la persona que tenía tecnología para fabricar ese tipo de productos y unidades. Y lo comparábamos y veíamos que la persona que tenía mano de obra se quedaba corta a comparación de ella. Eh, entonces hubo un incremento así top en las personas que veíamos que tenía esa tecnología para producir tanto. Cuando veíamos que la persona tenía ese tipo de tecnología, llegaba mucho a tener mucha fama a esas personas que producían mucho, ya que veíamos que como tenían este tipo de tecnologías, producían mucho y también veíamos que producían mucho más dinero. Ahora pasemos a la parte de la internacionalización de estas máquinas o esta revolución industrial. Vamos a ver cómo se internacionalizó. Veíamos que los otros países estaban poniéndole el ojo a Inglaterra, sobre todo a Inglaterra, porque veíamos que ahí fue que comenzó la revolución industrial. ¿Cómo fue? Las personas se empezaron a interesar a ir a Inglaterra y también veíamos que ya había mucha, pero mucha más población en Inglaterra. Al igual que Inglaterra mandaba a otros hombres a otros países. Enfoquémonos mucho en lo que es Estados Unidos. Cuando fue Inglaterra a Estados Unidos, vemos que hubieron muchos intercambios de productos y también mucho intercambio de información. Y eso también llevó mucho a Inglaterra a tener muchas más ganancias y también tener mucho conocimiento para cómo remodernizar las máquinas. También en ese momento hubo otras colonizaciones a otros países. Pero también enfoquémonos en lo que es Europa, ya que los países europeos también venían a Inglaterra a investigar sobre qué pasaba con Inglaterra y cómo producía tanto. Tales países como Francia o España veían que Inglaterra tenía mucho producto y fueron allá. Fueron a investigar qué pasaba y intentaron comprar. En ese momento Inglaterra, digamos que no se quería dar tan fácil, ya que veían que su producto producía mucho y que querían un precio justo o un precio muy elevado para su maquinaria. En ese momento Inglaterra no quería vender su producto, quería que su producto se quede ahí, se quede firme ahí. Pero este producto, de alguna u otra manera, llegó a otros países y uno de esos primeros países fueron Bélgica. En principio, los países que eran europeos. Llegaron a esos países europeos y veían que también esos países europeos ya tenían pero mucha más ganancia. Como vemos, en ese momento ya incrementó el sueldo, también bajaron los precios de los productos y comenzaron a crear pero muchas más tipos de ganancias y también costos. Los costos bajaron mucho, los costos bajaron mucho en los tipos de comercio. Entonces hubo una gran comodidad en las personas. Sobre todo en los burgueses. Mucho esta palabra, burgueses. Los burgueses eran las personas que tenían el dinero suficiente para contratar ese tipo de máquina o para que otras personas contraten esas máquinas y que ellas mismas los hagan funcionar. Los burgueses, a pasar de vivir a unas personas tales y comunes, a pasar a vivir como personas cómodas. Los burgueses fueron las personas que fueron más influenciadas o las personas que fueron las más posicionadas en esta revolución industrial.
¿Cómo fue? ¿Cuál fue el país que como que más sobresaltó en esta revolución industrial? El país que, como sabemos, Inglaterra fue el país que originó esta revolución industrial, pero el país como que más sobresaltó fue Estados Unidos. Estados Unidos supo sacarle provecho a esto y así fue como Estados Unidos se declaró país de la revolución industrial. Veíamos que ellos ya habían tomado el top, también han tomado el liderato de la revolución industrial. Y de esto pasamos a la máquina que fue más conocida en la industria, en la revolución industrial. La máquina de vapor fabricada por James Watt. James Watt fue la persona que diseñó y también le dio unos avances a esta máquina. Estas máquinas también, la máquina de vapor, influía mucho en lo que es la agricultura. Hicieron máquinas para la agricultura, pero también veíamos mucho que iba a los trenes. Casi como hoy conocemos los trenes que se llaman trenes a vapor o máquinas a vapor, que se refiere mucho más a los trenes. Esta máquina tenía ¿cómo explicarlo? Tenía una rara función. Entraba aire caliente a la máquina, el cual daba una energía y esta energía daba impulsos, las cuales permitía funcionar a tipos de máquinas. Entonces, en ese momento James Watt fue reconocido James Watt en todo el mundo. Y así fue como las industrias se veían muchas más grandes y ya casi todo el mundo y ya vivía en una posición cómoda. Gracias.